Prepárense para disfrutar de las mejores tapas, las que han preparado 120 establecimientos zaragozanos repartidos por toda la ciudad. Hay propuestas para todos los gustos, para los que les gusta la cocina de la tierra, para los más mediterráneos y para los que se atreven con sabores desconocidos. Estamos en el Balcón del Tubo y nos presentamos con la tapa original y la tapa mediterránea. La original lleva un hojaldre con chocolate negro, sal gorda, foie, una mermelada casera de mandarina y mango frito. En esta edición del certamen, la 17ª, se ha conseguido un récord de participación. Las expectativas están ahora puestas en superar las 95.000 tapas que se desgustaron el año pasado. De momento parece que a los turistas ya se les conquista por el estómago. Pero sí que hemos conseguido que las tapas de Zaragoza a nivel nacional tengan un peso específico en el resto de comunidades. Me refiero a Madrid, Valencia, Barcelona, por todos los sitios que vas, de las tapas de nuestra ciudad se habla y se habla bien. Y eso es importante. Un jurado recorrerá todos los establecimientos en busca de la mejor tapa. De momento, en el primer día, una cosa ha quedado clara. Muy buenas, muy buenas. Y basta con mirar alrededor y verle todas las caras a los demás, que está muy rica, muy bien, muy bien. Y es que el listón está muy alto.